Buenos días, profesora. Somos el grupo número 8 y vamos a hablar sobre los tejidos vegetales. ¿Qué son los tejidos vegetales? Los tejidos vegetales son los que componen a la mayoría de las plantas. Se tratan de células vivas que se encargan de realizar todos los procesos de desarrollo, los cuales pueden ser la fotosíntesis, la respiración, el almacenamiento de diversas sustancias, así como también las fases de crecimiento y de reparación para reemplazar células muertas. Estos tejidos proporcionan la resistencia y el soporte requerido para las plantas, que a su vez forman conductores para la savia bruta. Se han podido identificar una gran variedad de tipos de tejidos, los cuales han sido clasificados de acuerdo a sus funciones. Entre los tejidos que hablaremos están tejido meristemático, tejidos de sostén, tejido conductor, tejido secretor y tejido protector. Tejidos meristemáticos o meristemos. Son tejidos no diferenciados. Esto quiere decir que son simples y no tienen una función en específico. Las células que forman los meristemos están en constante división celular, pues su función es originar nuevas células constantemente, aunque en algunos casos esta actividad se inicia tras un periodo de reposo. Mantienen la capacidad de dividirse durante toda su vida. Las células meristemáticas están juntas entre sí, sin espacios intercelulares. Sus paredes celulares son delgadas. Esto quiere decir que tienen poca celulosa. El núcleo es grande, a veces sin vacuola o con pocas vacuolas pequeñas. Existen diferentes formas de clasificar a los meristemos. Tenemos, según el origen de las células iniciales, según los tejidos que producen y según la posición. Según el origen de las células iniciales se clasifican en meristemos de engrosamiento primario y meristemos de engrosamiento secundario. Los meristemos de engrosamiento primario intervienen en el engrosamiento de las monocotiledóneas, como maíz, frijol, arroz, trigo, orquídeas, palmas, etc. Y meristemos de engrosamiento secundario son las que intervienen en el engrosamiento de plantas leñosas, como los arbustos, árboles de los grupos de las dicotiledóneas y las gimnospermas. Según los tejidos que producen, los meristemos se clasifican en meristemo fundamental, la protodermis y el procámbio. El meristemo fundamental da origen a la parénquima, la protodermis da origen a la epidermis y el procámbio origina los tejidos conductores xilema y floema. Según la posición, los meristemos se clasifican en meristemos apicales, que se encuentran en las ápices o puntas del tallo y de la raíz. Provienen del embrión, es decir, son los primeros que aparecen, causan elongación o crecimiento longitudinal del tallo y de la raíz, lo que lo conocemos como yemas, son meristemos. En la raíz, la calitra o cofia protege el meristemo apical. Meristemos intercalares. Estas están en posiciones intermedias de la planta, por ejemplo, en los nudos de la elongación. También producen crecimiento longitudinal.
En esta imagen podemos observar una planta llamada cola de caballo. Aquí se notan claramente los nudos donde están los meristemos intercalares. Los meristemos laterales están distribuidos en toda la planta. Estos están distribuidos de manera de cilindros. Al dividirse, sus células provocan el engrosamiento o crecimiento en grosor de los tallos, las raíces, las plantas leñosas. Los meristemos laterales pueden ser de dos tipos: el cambio vascular y el cambio suberoso felógeno. El cambio vascular, como podemos ver en la imagen, origina lo que es el xilema y el floema, secundarios de los árboles y los arbustos. El cambio suberoso felógeno produce lo que es la peridermis. La peridermis es el tejido que sustituye a la epidermis del tallo y la raíz de las plantas leñosas. A continuación tenemos el tejido parenquimático. Los tejidos parenquimáticos son aquellos tipos de tejidos encargados de la nutrición vegetal, del vegetal. Uno de ellos, por ejemplo, es el que realiza la fotosíntesis. Dependiendo de las funciones que realizan, se distinguen en 4 tipos de tejidos. Tenemos el parénquima clorífico, parénquima de reserva, parénquima acuífero y parénquima erífero. El parénquima clorífico es aquel que se localiza en las partes. El parénquima clorífico es aquel que se localiza en las partes verdes del vegetal, ya que las células que lo forman poseen cloroplastos. Estas células pueden ser de dos tipos dependiendo de su forma. Pueden ser empalizada o langular. El parénquima empalizada se lo localiza bajo la epidermis de las hojas y está formado por células alargadas y muy juntas, formando un epitelio monocapa. El parénquima langular se encuentra entre el parénquima empalizada y la epidermis del embés de la hoja y se caracteriza por la disposición de las células, dejando grandes espacios llamados meatos o huecos. El parénquima de reserva es aquel que se halla en las raíces de los tallos y semillas. Sus células, al no cumplir la función de fotosíntesis, carecen de cloroplastos, con lo que no tienen el característico color verdoso de las plantas, sino más bien tienen un color blanco. Por otro lado, poseen leucoplastos y amiloplastos, que permiten a este tipo de células almacenar almidón, grasas y proteínas. Algunos ejemplos de parénquima de reserva localizados en el tallo los podemos encontrar en el puerro o en el ajo, mientras que en la zanahoria la encontramos en la raíz. El parénquima acuífero es aquel que se localiza en las nervaciones de las hojas y en los tallos suculentos de las plantas xerófitas. Xerófitas quiere decir o se refiere a aquellas plantas que presentan una alta tolerancia a la escasez de agua y que se encuentran en ambientes desérticos o en sabanas. Las células de este tipo de parénquima poseen grandes vacuolas llenas de agua. Parénquima aerífero es aquel que se encuentra en las hojas y tallos de las plantas acuáticas, permitiendo su flotabilidad. Esta flotabilidad se consigue gracias a la existencia de abundantes espacios o también llamados meatos llenos. Hola, buenos días, profesora. Bueno, el tema es tejido vegetal. Bueno, también me tocó hablar sobre el tejido protector. Los tejidos protector forman la parte más externa de los órganos de la planta. Se encuentra en contacto con el medio ambiente. Los tejidos de protección típicos son la epidermis y la peridermis, dependiendo de si la planta
tiene crecimiento primario o secundario, respectivamente. También se incluye como protectores a la hipodermis, tejido que aparece en algunas plantas justo debajo de la endodermis, de las partes aéreas, y la endodermis localiza internamente a la raíz protegiendo a los vasos conductores. Bueno, también le voy a hablar sobre la epidermis. La epidermis es la capa celular más externa de la planta y se acepta que no existe en la calítra de la raíz y que no está diferenciada en los meristemios apicales. Además, desaparece de aquellos órganos con crecimiento secundario, donde es situada como tejido de protección por la peridermis. En las plantas que tienen crecimiento primario se mantienen a lo largo de toda la vida de la planta, excepto en algunos monocotiledóneas que la cambian por una especie de peridermis. La epidermis constituye el tejido de protección de tallos, hojas, raíces, flores y frutos. Esta protección es doble frente a los patógenos y frente a daños mecánicos. La peridermis es un tejido de protección que constituye a la epidermis como tejido de protector en los tallos y raíces, que tiene crecimiento secundario normalmente durante el primer año en crecimiento secundario. Sin embargo, en algunas plantas no suelen desarrollar la peridermis hasta varios años después de comenzar con el crecimiento secundario. La peridermis no suele aparecer ni en hojas ni en frutos. Su aparición aísla a la epidermis del parénquima cortical y provoca la muerte de células epidérmicas y su descamación a medida que la raíz o tallos crecen en grosor. Bueno, también le voy a hablar sobre los elementos de la epidermis. Células epidérmicas. Son células alargadas o isodiamétricas y en corte comercial, rectangular o elíptica, pero por lo general la forma depende del órgano en que se la encuentra. Son generalmente vivas y semejantes por su contenido en las células parenquimáticas, ya que poseen una gran cantidad de vacuolas y los órganos normales de toda célula vegetal, con carencia de cloroplasto, excepto en algunas plantas acuáticas, generalmente con pared primaria, con algunas excepciones en semillas. Bueno, los estomas. Estoma es una hoja de tomate. Imagen microscópica. Son dispositivos formados por dos células exclusivas que poseen la capacidad de sufrir un engrosamiento, dando libertad o no al ostiolo, que es un espacio que comunica al exterior con el interior de un espacio intercelular, llamado cámara subectomática. La célula oclusiva tiene un gran núcleo, mucho cloroplasto y pocas vacuolas. Bueno, los tricomas. Los tricomas son excrescencias de origen epidérmico muy variable en forma, estructura y pueden desempeñar funciones de protección, absorción o secreción. Se encuentran en hojas, tallos, flores, frutos y semillas. Pueden ser pelos simples, escuamiformes, estrellados, etc. O glándulos secretores en néctar, enzima, como es el caso de las plantas carnívoras, terpenos, alcaloides, tulas, etc. Bueno, también le voy a hablar sobre las partes de las peridermis.
el felógeno, el meristema secundario, también llamado cambium suberógeno, el suber, también llamado corcho o felema, tejido protector formado por el felógeno hacia afuera con células muertas a su madurez. La felodermis es el tejido parenquimático vivo formado por el felógeno hacia adentro. Las hojas usualmente no tienen peridermis, salvo las pérulas. En algunos frutos, como la manzana y un tubérculos, como las de las papas, se forma una peridermis muy delgada con lentícela. Existe en algunos monocotiledóneas, pero por otras tienen tejido de protección diferente. Muchas gracias. El tejido secretor. Este tejido está formado por células encargadas de elaborar, acumular y eliminar sustancias que la planta no necesita. Dependiendo de lo que secretan, lo podemos llamar pelos glandulares, nectarios y tubos lactíferos. Estas sustancias pueden ser productos o residuos del metabolismo. Entre ellas tenemos los lípidos, los tánidos, los almidones y otros principios activos. Las células secretoras. La secreción puede ser realizada por células únicas o por un grupo de células. Contienen diversas sustancias, bálsamos, aceites, tánidos y cristales. Su forma también puede ser muy variable. Puede ser isodiamétrica, alargada o ramificada. Se clasifican generalmente por su contenido. Se encuentran en todas las partes de la planta, las vegetativas o las reproductivas. Las células aleíferas acumulan un tipo de sustancias aceitosas y podemos encontrar en la corteza de la canela, en el jengibre, en el fruto de la pimienta y entre otras, que es el que le da este aroma característico. Las mucilaginosas se caracteriza por su elevado contenido en polisacáridos y su capacidad de absorber y retener el agua. Por ejemplo, las plantas suculentas, como la cactácea, que tiene una célula mucilaginosas, capaces de retener agua para así sobrevivir. Como podemos observar en esta imagen, esta es una célula mucilaginosa, pero es muy grande. Las sustancias no son expulsadas siempre por las células de la misma forma. Por eso existe un tejido secretor interno y un tejido secretor interno. Tejido secretor interno son aquellas encargadas de verter sustancias a vasos o cavidades, las cuales se encuentran en el interior de la planta. Estos vasos acumuladores de sustancias producto del metabolismo son los vasos lisígenos, los exógenos y lacticíferos. En los vasos lisígenos, lo que sucede aquí es un grupo de células, como podemos ver en la imagen, cargada de secreción, donde ésta se rompe, se divide y se degrada. Esto va poco a poco, pero se va degradando.
El contenido celular que posee queda retenido en estas cavidades, como podemos observar aquí. A estas agrupaciones de células también se les llama bolsas de secreción y se observan en frutos y tallos jóvenes de los cítricos, como la naranja, por ejemplo, o el mango. Vasos exógenos. Las células situadas en el interior del parenquima envuelven siempre espacios intercelulares, redondeados, simples o ramificados, que a veces recorren toda la planta de manera de tubos de comunicaciones. Estos espacios intercelulares que se originan por separación de las células glandulares son los recipientes en los que se vierten los productos elaborados y constituyen las cavidades exógenas o de secreción. Según su contenido, se distinguen con conductos o cavidades con lípidos, como los aceites esenciales, racimas, gomas y mucílagos. Por último, los vasos laticíferos. Bueno, en esta genera látex. Por ejemplo, en ciertas plantas como la papaya, si le realizamos un corte, podemos observar que sufre una sustancia blanquecina lechoso, aunque raramente pueden haber otros colores, pero bueno. Bueno, ese es exactamente el látex. Este látex es la que se utiliza para producir neumáticos o guantes o otro producto. En cambio, en los tejidos secretores externos, eh, son aquellos que secretan, es decir, eliminan hacia el exterior de la planta a través de la epidermis sus productos. Por lo general, la mayoría de estos tejidos externos siempre extraen de la planta los desechos. Primero tenemos el nectario, pero es una secreción azucarada resultante de la sustancia del floema. Esta atrae a los insectos y existen pelos glandulares situados en el interior y el exterior de la flor. En el interior, su secreción se da en los pétalos de las flores y en el exterior en los tallos y hojas. En cuanto a los hidátodos son estructuras que descargan agua y sustancias disueltas desde el interior de la hoja hasta la superficie. A este proceso se le denomina agutación y se produce por una presión que llega desde la raíz. Los hidátodos son modificaciones de las hojas, se localizan cerca de los bordes y los extremos de las hojas. En los osmóforos son glándulas en la cual se elaboran las sustancias volátiles, que son los responsables de producir el olor de la flor. Bueno, los osmóforos se pueden encontrar en cualquier parte de la flor. Y por último, los tricomas secretor. Los tricomas son formaciones que se asemejan a los pelos glandulares. Su función que desempeña es variada, como la absorción del agua, la regulación y la temperatura. Algunos pelos secretores retienen las sustancias de secreción en su interior y solo los liberan cuando la célula se rompe. Algunos producen y liberan ácidos orgánicos. Estos secretan sal y néctar. Gracias. Tejidos conductores. Su función es el transporte de sustancias nutritivas desde la raíz hasta sus hojas o viceversa.
Características. Conduce la savia bruta y savia elaborada de las plantas. Células alargadas y unidas entre sí, formando largos conductos desde raíz, tallos y hojas. Transporte rápido de agua y sustancias energéticas de un órgano a otro. Se presentan en el xilema y en el floema. El xilema. El xilema es el tejido vegetal encargado de transportar el agua, sales minerales y otros nutrientes necesarios para la planta, desde la raíz hasta las hojas. Las materias primas absorbidas y sintetizadas por las plantas desde la raíz son transportadas por el xilema hasta cada órgano. A este conjunto de nutrientes se lo conoce como savia bruta y es producido gracias a los procesos de osmosis y succión. Se conoce como osmosis al desplazamiento de agua que ha sido acumulada o retenida en la raíz y que es enviada hasta la parte superior de la planta, gracias a la diferencia que se da entre el potencial soluble del tejido radical de planta y la humedad que se encuentra en el suelo. La succión es el proceso que completa el transporte del líquido, que se realiza a través del xilema. Las hojas son las encargadas de realizarlo para reponer el líquido perdido en la transpiración o en otros procesos naturales. El xilema primario es el que está compuesto por un protoxilema y un metaxilema. El protoxilema o primer tejido conductor cuenta con unos vasos gruesos con forma de anillo o de espiral y que son muy resistentes. Llamamos metaxilema al tejido que se encuentra presente en todas las etapas de la planta y que está formado por vasos en forma de tubos prismáticos y son ligeramente más alargados que el protoxilema. Xilema secundario es donde se produce la división de las células del cambio. Esta está compuesta por elementos conductores y no conductores. Aquí es donde se encuentran las tráqueas que cuentan con paredes basales. El floema es el encargado de conseguir el traslado de nutrientes producido en la parte aérea de las plantas o sector fotosintético hasta llegar a la raíz del individuo. De ahí que su función principal sea la de transportar y repartir la savia elaborada por todas las plantas para su gestión absorbida y almacenamiento. El floema, también llamado líber o tejido criboso, está formado por células vegetales sin núcleo, capaces de formar paredes por donde conducen los nutrientes. El floema tiene células parenquimatosas y tubos cribosos. El floema primario es aquel que se inicia en el procambium o meristema primario. Este está dividido en dos secciones, el protofloema y el metafloema. El protofloema aparece en determinadas áreas de las plantas que se encuentran en la etapa de crecimiento, mientras que el metafloema aparece tras el proceso de maduración. Floema secundario. Este se forma en el cambio. Este está ubicado justo al final del tallo o la raíz de la planta y está formado por células ordenadas en dos rutas, tanto axial como radial, de 90 grados. Las axiales se encuentran erguidas y paralelas en la zona central y está constituida por unidades cribosas
y células parenquimatosas. Las radiales se encuentran agrupadas en radios perpendiculares al eje y también se encuentran formadas por células parenquimatosas, aunque carecen de ductos secretorios. El floema también es un tejido encargado de transportar azúcares y nutrientes resultantes tras la fotosíntesis. Una vez convertida en savia bruta, en savia elaborada, el floema la transporta por todos los órganos de la planta, empezando desde las hojas hasta la raíz, para que sean consumidos o almacenados según la necesidad de la planta. A este proceso realizado por el floema se la conoce como translocación. Este se da como los azúcares que se han ido acumulando durante el desarrollo de la planta se transportan hasta los llamados meristemos, que son otro tipo de tejido vegetal encargado de desarrollar nuevas células para aumentar y mejorar el desarrollo de la planta. Este proceso suele darse sobre todo durante la primavera, que es la época del año en la que las plantas están más activas. La diferencia del floema y el xilema es que el floema es el encargado de transportar la savia elaborada, que es el resultante tras el proceso de fotosíntesis realizado por la planta, mientras que el xilema es el tejido conductor que transporta la savia bruta para su transformación en savia elaborada. El floema tiene como función principal transportar los nutrientes necesarios para el desarrollo óptimo de la planta, mientras que el xilema se encarga principalmente de transportar agua y sales minerales. El sistema de transporte del floema funciona de manera bidireccional, transportando los nutrientes por toda la planta. En el caso del xilema, este es unidireccional. El floema transporta los nutrientes desde las hojas hasta la raíz, para después llevar de nuevo las sustancias necesarias a toda la planta. Sin embargo, el xilema únicamente transporta de la raíz a las hojas. Por último, el floema está formado por una serie de células que se conforman una pared celular blanda, mientras que el xilema está formado por paredes celulares lignificadas. Buenos días, profesora, compañeros. El tema que voy a hablar es sobre el tejido de sostén. El tejido de sostén tiene una función principal que es dar resistencia y elasticidad a la planta. Están formadas por células dispuestas con masa compacta. La función de soporte se lleva a cabo en los tejidos vasculares fundamentalmente por el xilema. Están constituidos por células con paredes celulares gruesas. Tipos de tejido de sostén. El tejido de sostén se clasifica en colénquima y esclerénquima. Estas se diferencian por su textura, estructura de las paredes celulares y por su localización. Ahora les voy a hablar sobre las características principales que tiene el colénquima. El colénquima es el tejido homogéneo vivo formado por células vivas. Son alargadas, no poseen lignina. Lignina es una sustancia natural que forma parte de las paredes celulares de muchas células vegetales, pero sí posee hemicelulosas y pectinas. Bueno, ¿qué es hemicelulosas? Hemicelulosas son moléculas con ramificaciones. Ahora, ¿qué son las pectinas? Las pectinas es una mezcla de polímeros ácidos neutros con muchas ramificaciones. El colénquima puede adaptarse al crecimiento de cada estructura de la planta. Se disponen en forma de bandas y cilindros continuos. Son fuertes y flexibles. La localización periférica del colénquima es que estas las encontramos debajo de la epidermis de tallos herbáceos y hojas. Se encuentran en los órganos jóvenes. Ahora les voy a hablar sobre los tipos
de colénquima. Existen varios tipos de colénquima de acuerdo con la forma de la célula y la ubicación del engrosamiento de las paredes. Entre los tipos de colénquima que existen son el colénquima angular, el colénquima laminar, el colénquima lagunar y el colénquima anular. Como podemos observar en esta primera imagen encontramos un colénquima angular. El colénquima angular es el engrosamiento de las paredes que está localizado en los ángulos de las células. En esta segunda imagen encontramos un colénquima laminar. El colénquima laminar es en donde la célula presenta engrosamientos localizados en las paredes tangenciales internas y externas. Internas vendrían a ser dentro y externas afuera. En esta tercera imagen encontramos un colénquima lagunar. El colénquima lagunar es en donde las células presentan espacios intercelulares. A los espacios a los que me estoy refiriendo son estos. Estos vendrían a ser los espacios intercelulares que existen en la célula. En esta cuarta y última imagen encontramos un colénquima anular. El colénquima anular es el donde presenta lumen de las células y es circular. Esclerénquima. La esclerénquima es el tejido elástico. Vuelve a su forma original cuando la fuerza va desapareciendo. Su función es mantener erguida y darle consistencia y elasticidad a la planta. Están formadas por células muertas con gran cantidad de lignina. Sus células esclerenquimáticas se dividen en dos categorías, que son esclereidas y fibras. La primera imagen que encontramos aquí es sobre las esclereidas. Las esclereidas aparecen aisladas en las pulas de las frutas, forman huesos de frutas y capas de cáscaras de las mismas. Sus células son redondeadas. En esta segunda imagen encontramos las fibras. Las fibras son células alargadas con longitud variable. Aparecen en todos los órganos de la planta y son los que proporcionan fortaleza y rigidez a las paredes celulares de las plantas. Gracias.